digo, para los que no están tanto en contexto, hay gente nueva. Estamos cumpliendo el mandato del Señor, por eso el Señor mandó a ser discípulos. Hay mucho cristiano, y lo digo abiertamente, aquí somos un lugar que no sin ofender, sino simplemente establecer lo que la palabra dice. Hay mucho cristiano, pero no hay discípulos, ¿sí? Entonces, el ser cristiano se ha vuelto una religión, nada más es de nombre, de etiqueta. Y Dios nos mandó a ser discípulos, ¿sí? Gente que esté preparada para compartir el mensaje, ¿sí? Gente que esté dispuesta a hacer de Cristo su Señor y obedecer. Y el Señor después de resucitar, ya Él había manifestado todo lo que Él vino a hacer, ¿sí? Ya había manifestado señales, milagros, prodigios, maravillas, y entonces resucita, se cumple la palabra. Él resucita al tercer día y se le aparece nuevamente a sus discípulos. ¿Y qué les dice? ¿Sí? Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado, y cuando le vieron, le adoraron, mas algunos que dudaron, ¿sí? Así vemos muchos. Estamos aquí, pero dudamos. Leemos la palabra, pero dudamos. ¿Será cierto? Y si no es así, pues es que si no conocemos la palabra, pues vamos a dudar. Si no conocemos el pacto de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, el mismo mensaje que Dios nos dio, un solo mensaje, pues vamos a vivir una vida aquí toda revuelta, ¿sí? Sin entender, ¿sí? Que es el evangelio de la prosperidad, el evangelio de la inclusión, el evangelio de esto. Hay un solo evangelio. Y el evangelio es que Jesús es el Mesías prometido por Dios, en el cual a través solamente de creer en Él hay vida eterna. Amén. Y ese es el mensaje que nos habla la Biblia. Y cuando le vieron, le adoraron, mas algunos dudaron. Y acercándoseles Jesús les habló diciendo: toda autoridad ahora me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todo lo que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí? Y para entrar un poquito en contexto con lo que Martín nos estaba explicando, ¿sí? A través de la historia del cristianismo, lo que se ha hecho son denominaciones, son grupos, ¿sí? Unos cuantos creen una cosa, otros cuantos creen otra cosa, otros cuantos por allá creen otra cosa, otros cuantos por acá creen otra cosa, diferente al de acá, al de acá, al de acá, otros cuantos creen un poquito de todos, y hay una mezcolanza, ¿sí? Pero ¿qué es lo que Dios realmente quiere que creamos? ¿Sí? Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a tu Hijo, a Jesucristo, al que tú has enviado. Y entonces el apóstol Juan nos lo detalla hermosamente, ¿sí? En Juan, si me ponen Juan, por favor. ¿Sí? Esta es la vida eterna, ya lo leí ese, ¿sí? A quien tú has enviado, pero Juan 20:31, por favor, ¿sí? Pero estas se han escrito. ¿Para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer tengamos vida en su nombre. Ese es el propósito, ¿sí? Y entonces, por eso es que cuando salimos a otro lado, ¿cuál es el mensaje que llevamos? El mensaje que dio Dios desde Génesis: la simiente de la mujer.
El mensaje que Dios le dio a Abraham, a Isaac, a Jacob, ¿sí? El mensaje que se le reveló a José, el mensaje que tuvo Noé, ¿sí? Esos hombres de fe. Es el mensaje. No vamos a establecer una doctrina humana o propia de una denominación o de un grupo, ¿sí? No vamos a establecer, no es que es por la sangre de Cristo, no es que es por el bautismo, no es por creer, es por tener fe en Jesús. Que como el Cristo, Él vino a resolver el problema fundamental del hombre, ¿sí? Entonces, con este poquito tiempo que me dejó Martín, gracias. Media hora tenemos, ¿sí? Vamos a hoy en la mañana, ahí les encargo a los que no pudieron llegar, hoy puedo entender que pues bueno, a lo mejor se les hizo tarde, pero a las 10:30 los servidores nos estamos reuniendo para estar orando y estar intercediendo y tenemos una reflexión. Y hoy hacíamos una reflexión sobre Jonás, ¿sí? ¿Cuántos han leído Jonás? ¿Sí? Los que no, ahí está en la Biblia, léanlo, ¿sí? El pueblo de Israel, ¿qué le pasó al pueblo de Israel? Al pueblo del pacto, al pueblo que Dios da su pacto para que en su pacto el pueblo de Israel fuera bendecido. El pueblo de Israel se equivoca. El pueblo de Israel no obedece al pacto y se equivoca el pueblo de Israel. Y también vemos cómo Jonás se equivoca y desobedece al pacto que Dios da. ¿Qué es el pacto? El pacto es lo que Dios habla a nuestra vida. ¿Para qué? Para que lo obedezcamos, ¿sí? Dios nos, ¿por qué está el mundo de cabeza y por qué están todas las cosas para el arrastre? Porque Dios ha dicho, Dios ha establecido leyes espirituales y el hombre no las obedece. El hombre hace lo que se le da su regalada gana, ¿sí? Dios estableció hombre y mujer. No, pues yo quiero ser de las dos, ¿sí? Bueno, ¿y para qué digo más? ¿Sí? Entonces, vamos a leer Jonás, por favor, capítulo 1, versículo, y la verdad que iba a compartir sobre Hebreos, pero Dios me ha confirmado que continuemos sobre esto de Jonás, ¿sí? Vamos a Jonás, capítulo 1, versículo del 1 al 10, por favor. ¡Tarán! Vino palabra del Señor, ¿a quién? A Jonás. ¿Cuántas veces ha venido palabra del Señor a nuestra vida? Y hacemos como que no oímos, como que nos da COVID y se nos va la memoria, ¿verdad? Ahora ya está de moda eso, ¿verdad? El COVID, no, se me olvidan las cosas, pastor. Sí, ya no sé qué hago aquí, ni quién soy. ¿Sí? Entonces, somos re buenos para inventar cosas. ¿Sí? Vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. ¿Sí? ¿A qué maldad se refería el Señor? Miren, siempre como humanamente hablando, ¿sí? Siempre relacionamos la maldad, ¿sí? Con pegarle a Nathan, matar a Omar, ¿sí? Decapitar a mi sobrino, ¿sí? Y me puedo ir cada día, me puedo ir más, ¿sí? Violar a Adolfo. Porque a mí dice, ¿sí? Y relacionamos la maldad con ese tipo de cosas, ¿sí? La maldad a la que Dios se refiere es cuando pierde el hombre su pacto, cuando el hombre se extravía de su palabra y empieza a adorar ídolos, empieza a adorar otras cosas y se olvidan de Dios. Y entonces aquí dice, y proclama contra ella porque su maldad ha subido hasta mí. La que sigue. Pero Jonás se levantó, ¿para qué? Para huir a Tarsis.
no Nínive, ¿verdad? Para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendió a Jope. Encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Cuando se refiere presencia, ¿sí? Lejos de la presencia, o sea, lejos de lo que Dios le había mandado, ordenado o le había dicho, ¿sí? Y entonces él decide por su propia voluntad hacer ¿qué? Lo contrario, ¿sí? Y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y el Señor desató sobre él, sobre el mar, un fuerte viento, y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Fíjate, cada uno de ellos clamaba a su Dios y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco y se había acostado el angelito a dormir profundamente, ¿eh? O sea, no fue así un coyotito, ¿sí? Él sabía que lo que estaba sucediendo era a causa de su desobediencia y le valió. Y se fue abajo y con las mismas olas, ay, gracias Señor por arrullarme, se quedó dormidito profundamente, ¿sí? Y luego dice, el capitán se le acercó y le dijo, ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios, quizás tu Dios piense en nosotros y no perezcamos o no perecemos, ¿sí? ¿La que sigue? Y cada uno dijo a su compañero, venid, echemos suertes para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Acuérdate, Dios, dice la palabra, que en Dios está la suerte y el infortunio, ¿sí? Y aquí estos hombres dicen, vamos a echar suertes, a ver a causa de quién de los que estamos aquí estamos padeciendo esto, y echaron suertes y cayó la suerte sobre Jonás. Entonces le dijeron, decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió, soy hebreo y temo al Señor Dios del cielo que hizo el mar y la tierra. ¿Y qué le dijeron? Y los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron, ¿qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor por lo que él les había declarado, ¿sí? Y la conclusión de esta historia es que echan a Jonás, y a lo mejor te sabes la historia de la ballena o del gran pez que se come a Jonás, ¿sí? Pero estos hombres creyeron en el Dios de Jonás. Terminaron creyendo al Dios de Israel, ¿sí? Pero Jonás fue desobediente, ¿sí? Y aquí vemos, vamos a enfatizar en el versículo 3, que dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ella a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Entonces, ¿cuál ha sido el problema de la humanidad? ¿Cuál es el problema actualmente hoy en día? El hombre sigue separado de Dios. ¿Por qué? Por ignorar el pacto de Dios, por ignorar la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el hombre? Religiones, religiones que le acomoden, religiones donde utilizo la palabra de Dios a mi manera, a mi gusto, la manipulo para que entonces yo a través de eso yo pueda obtener un beneficio económico, material o de estatus, de poder, ¿sí? Y eso es lo que ha hecho el hombre. El hombre ha usado la palabra de Dios para hacer aún todavía su voluntad, ¿sí? Y entonces la razón por la que no recibimos respuestas es porque no hemos comenzado lo que es verdadero, sino seguimos haciendo lo que es incorrecto.
Por eso podemos ver a dónde vamos, llevamos el mensaje de salvación. Todo lo que la Biblia dice, como Jesús decía, es que todo, Juan, ponme otra vez Juan 5:39, porque si no lo sé, ¿sí? A los religiosos de ese entonces Jesús les decía, ustedes escudriñan las escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Las escrituras, todo lo que era la ley de Moisés, los profetas, los salmos, ¿sí? Todas ellas hablaban de quién es él, ¿sí? De una u otra manera mencionaban al Mesías, ¿sí? Lo que el Mesías iba a venir a resolver, ¿sí? El Mesías iba a venir a resolver no su problema o su situación física de su pueblo, no, él venía a resolver algo más grande, algo fuera de este mundo, ¿sí? Él venía a resolver su problema espiritual en el cual había caído el pueblo de Israel. Por eso el hombre siempre anda en busca de algo. Y mejor se van a San Pancho ahí con los brujos, o se van a Catemaco a hacer una limpia, o se van con las mujeres estas que hay que compartirles el evangelio, ¿verdad? Con las gitanas a que les lean la carta, ¿sí? Aquí les leemos las cartas, pero del evangelio. Amén, ¿sí? Y entonces la equivocación de Jonás fue la equivocación de Israel, y sigue siendo sigue siendo desafortunadamente nuestra equivocación hoy en nuestros días, con religión pero alejados del evangelio, con religión cristiana o católica o mormona o musulmana, ponle, o budista, ponle el nombre o el rótulo que tú quieras, pero alejados de Dios, ¿sí? Sin prestar atención a la voz de Dios, ¿sí? Sin disponer nuestro corazón a querer conocer a ese verdadero Dios, creador del cielo y de la tierra. ¿Sabes por qué? Porque es más fácil seguir una religión. Es más fácil cumplir, pararte media hora afuera, escuchar el evangelio de Lucas, y el evangelio de Lucas dice así, asado, asado, irte y seguir viviendo la vida loca, seguir emborrachándote, embriagándote, seguir adulterando, seguir viendo pornografía, seguir odiando, seguir mentándole su mamá a aquel que se te atraviesa y te hace enojar, seguir de egoísta, seguir de envidioso, seguir odiando, seguir en vez de seguir los pasos de aquel que dio su vida en rescate por nuestro pecado y nuestra maldad, ¿sí? Entonces nada más cumplimos para medio sentirnos bien. No, chiquito, el evangelio no nos fue dado para sentirnos bien. El evangelio nos fue dado para arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestra maldad. Amén. ¿Sí? Martín, la verdad me cae gordo. No es cierto. Martín, he visto cómo Dios ha usado su vida hermosamente, ¿sí? Y estando precisamente en Veracruz, Dios me permitió ver algo hermoso que se lo platiqué en su momento a él, ¿sí? Y yo creo que es parte de un hermoso inicio en la vida ministerial de Martín, de cómo Dios lo está usando para su palabra y su evangelio, ¿sí? Pero ¿qué es lo que nos tenemos que cuidar? ¿Sí? De no obedecer el pacto de Dios en nuestra vida de fe. Si realmente queremos ser hombres de fe, profesar y ser hombres de fe, ¿sí? Necesitamos exponernos. Hoy íbamos a iniciar con los entrenamientos, ¿se acuerdan? Hoy íbamos a iniciar, pero tenemos bautizos, gracias a Dios, denle la gloria a Dios. Tenemos bautizos, ¿eh?
Y no importa si es uno o son 10 o son miles. Lo que importa es que el que se bautice sepa qué es realmente el bautismo en Cristo Jesús. ¿Sí? Que es precisamente la obediencia. Entonces, aquí vemos que este Jonás, ¿sí? Se equivocó igual que el pueblo de Israel, ¿sí? ¿Y qué era lo que Israel pensaba? Israel se equivocó pensando en que los países potentes seguían atacando a Israel porque su nación era débil, ¿sí? Israel, su pecado fue el no creer en su Dios, en el Dios de los ejércitos. Fíjate, el Dios de los ejércitos, ¿sí? Y mira qué tan es Dios que cumple su promesa, que todos los imperios que en un momento asediaron a Israel ya no existen, ¿sí? ¿Y sabes que lo dice la palabra? Que de Babilonia no iba a quedar nada, ni su recuerdo, ¿sí? Y ahora, ¿quién es una potencia? Israel. Pero Israel no creía eso, ¿sí? Israel pensaba que eran débiles a pesar de que Dios estaba con ellos. Ellos pensaban que eran débiles y que las potencias como Babilonia, como los persas, ¿sí? Como los de Samaria, eran más poderosos que ellos, ¿sí? Y entonces ellos se creían débiles. Sin embargo, esos países los atacaban porque los israelitas que recibieron únicas bendiciones de parte de Dios a darle su pacto para la evangelización mundial, no transmitieron el evangelio, ¿sí? Y este es el caso también de Jonás. No transmitieron la buena noticia. ¿Cuál era la buena noticia? Jehová de los ejércitos está con nosotros, ¿sí? El pacto que Dios nos ha dado del Mesías está sobre nuestro linaje, sobre nuestras vidas, ¿sí? Y ellos no creyeron en el pacto que Dios les había dado. El pacto que Dios le dio a Abraham, el pacto que Dios le dio a Isaac, a Jacob, a las tribus, ¿sí? No creyeron. Y el pueblo que era el que estaba encargado de precisamente compartir y pregonar a ese Dios grande, fuerte, poderoso, temible, ¿sí? No lo hicieron. Desobedecieron, ¿sí? Es por eso que hoy vemos a mucho cristiano y decimos, ay, bueno, ahí no es decir, ¿verdad? Hacemos así, híjole, ¿y este es cristianito? No nos confundamos. Una cosa es ya, cualquiera es cristiano, tiene la etiqueta, ¿sí? Pero Dios quiere hijos legítimos, ¿sí? Y perdón, así lo dice la palabra en Hebreos, no bastardos, ¿sí? No bastardos, y mucho menos sin gloria, ¿sí? Dios quiere que seamos hombres de fe, hombres que creamos en lo que Él dice, no lo que dice un grupo, no lo que dice un movimiento, no lo que dice una denominación o una religión, lo que Él dice en su palabra, lo que Él ya estableció, su pacto, sus promesas, su evangelio, la luz del mundo que es Jesús el Cristo, no esa secta, sino la luz que vino a los hombres y los hombres aborrecieron esa luz y amaron más las tinieblas, sí, que la luz. ¿Sí estás ahí? El pueblo era el que estaba encargado de compartir al mundo quién era ese Dios, de compartir que la simiente de la mujer iba a venir a esta tierra a resolver el problema fundamental del hombre, ¿sí? Un problema espiritual, un problema que nadie humanamente puede hacer. ¿Quién aquí puede vencer a Satanás? Porque déjame decirte que Superman no existe, ni el Doctor Strange, ni Batman ni Robin.
ni el Caballero de la Noche, ni Arturito, ni Obi-Wan Kenobi, y al que sí vi. No, esos no existen. ¿Sí? Jesús como el Cristo vino a vencer el poder, el dominio que tenía Satanás sobre la humanidad, sobre el hombre. ¿Sí? Y es el único que pudo venir a vencer. ¿Por qué? Porque Él es Dios. ¿Sí? Es el único que viene a hacer la ofrenda perfecta. ¿Sí? Y es el único que como sumo sacerdote, como dice Hebreos, ¿sí? Como ese sumo sacerdote viene y paga él mismo el sacrificio, él mismo se da en sacrificio para expiar por nuestros pecados una sola vez ya nada más. Ya no por sangre de macho cabrío, ¿sí? Sino por su sangre. Y nos otorga el perdón de nuestros pecados. Perfecto, algo perfecto, ¿sí? Eternamente y para siempre, ¿sí? Y es el profeta que abre ese camino. Por eso Él es el camino, la verdad y la vida. Y dice, nadie llega al Padre si no es a través de mí. Por eso el mensaje de hace 8 días, yo, Cristo y Dios. ¿Sí? Y eso es algo que debe de estar en tu corazón. ¿Sí? Pero como hombres, como humanos, siempre tenemos que buscar idolatrar algo. Y entonces idolatramos lo que no conocemos en vez de idolatrar al Dios del cielo y de la tierra, al creador de todo. Dice, amaron más lo creado que al creador. ¿Sí? Y esa es nuestra tendencia de pecado. ¿Sí? Por eso aquí cuando Dios le dijo a Jonás, ¿sí? ¿Sí? Que no fue a Nínive, a donde Dios le dijo que fuera, sino que fue a Tarsis para huir, dice, de la presencia de Jehová. Como los israelitas y Jonás, a pesar de que Dios nos ha dado el verdadero pacto, si nos equivocamos aferrándonos a lo que es incorrecto, al final vamos a fracasar como Jonás, invirtiendo muchas cosas en algo que no fue. ¿Sí? Por eso Jesús les decía, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. ¿Sabes por qué? Porque esa libertad la empiezas a sentir aquí adentro de tu ser. ¿Sí? Empiezas a sentir una verdadera libertad. Ahorita en la mañana nos dejaron unas cartitas. ¿Y sabes cómo empieza la cartita? Diciendo que hoy la gente vive con muchos temores, fracasos, frustraciones, traumas, miedos. ¿Sí? Eso lo compartí yo hace 8 días. Lo que Él nos viene a ofrecer es paz, es gozo abundante, es su paz, esa perfecta paz que dice que sobrepasa cualquier entendimiento. Ese es el evangelio de Dios. El evangelio de Dios empieza a morar dentro de nosotros. Su presencia, esa vida Emmanuel, empieza a habitar en nosotros primeramente. Y cuando lo tienes, lo das. Mientras no puedes dar algo que no tienes. ¿Sí? Y entonces estamos en ese proceso, en donde estamos aprendiendo, en donde estamos conociendo los caminos de Dios, donde cada día le estamos conociendo más y más y más. Y a pesar de que Dios nos ha dado el verdadero pacto, si nos equivocamos y nos seguimos aferrando a cosas incorrectas, al final vamos a fracasar como Jonás fracasó. Y por eso debemos comenzar de verdad con las cosas de Dios, con el pacto que Dios nos ha dado y nos ha manifestado. Él es el Cristo. En Cristo está toda la deidad, dice. ¿Sí? En Cristo, ¿sí? Hay abundancia de paz. ¿Sí? Porque solo Cristo salva. Y que si las 5 soles, que las 10 soles, que las 99 tesis, ¿eso qué? Eso, no nos quedemos ahí, tenemos que ir más allá.
de lo que Dios ha ido revelando progresivamente a aquellos hombres que en su momento tuvieron una cierta lucidez de revelación de parte de Dios, pero ahora tenemos que ir a lo que Dios nos ha revelado, como dice Hebreos. Ahora Dios nos ha hablado a través del Hijo, ¿sí? A él oír. Ese profeta que dijo Moisés, les daré profeta de entre ustedes, a él oír. Y es al que tenemos que oír. Amén. ¿Alguien puede decir amén a eso? Entonces, vamos a ver 3 puntitos rápidamente. Ay, con razón mi esposa está bien fresca. ¿Sí? Entonces, los que conocen el final recibirán las respuestas en absoluto. ¿Sí? ¿Cuál es el final? Cristo prometió regresar. Él va a volver. ¿Sí? Y por eso la palabra de Dios nos dice que cuando Él vuelva, entonces todo se va a acabar. ¿Sí? Y los que conocemos el final vamos a recibir la respuesta absoluta. Por eso, para los que hemos creído correctamente a su evangelio, ¿sí? Al evangelio de Dios, lo que proclamó Pablo, lo que proclamó Pedro, Juan, los apóstoles, Apolo, Priscila y Aquila, Jasón, Lidia, ¿sí? Los profetas, Moisés, ¿sí? Todos los salmos, ¿sí? Abraham, Isaac, Jacob. Tenemos la respuesta absoluta. Sabemos que cada persona tiene un final y por eso no hace falta aferrarse a lo que es incorrecto y seguir sufriendo, ¿sí? Porque si nos seguimos aferrando a lo que es incorrecto en esta tierra, no nada más vamos a sufrir aquí, vamos a sufrir una eternidad, ¿sí? Aquí nuestros problemas, te mueres y los problemas de aquí se acaban, pero se le quedan al esposo, al esposo, a los hijos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque aún la gente que tiene dinero, cuando se muere, ¿sí? Deja muchos problemas, porque esto significa problemas, ¿sí? Casas intestadas, herencias, los hijos como buitres. Lo he vivido, lo he visto, he hablado con ellos, he convivido con ellos, ¿sí? Y es un problema tener dinero, ¿sí? Sabemos que cada persona tiene un final y por eso no hace falta aferrarse a lo que es incorrecto y seguir sufriendo, sino lo que tenemos que hacer es solamente creer al evangelio de Dios, ¿sí? Creer que Jesús, como el Cristo, como el Mesías, vino a resolver mi problema aquí en esta tierra, que a través de la cruz y de la resurrección Él pagó por mi maldad, por mi pecado, para que entonces ahora yo viva bajo el señorío de Cristo en mi vida y yo pueda obedecer a la voz de Dios y yo pueda obedecer a su palabra. No es algo religioso, ¿sí? Muchas veces pensamos que las cosas de Dios es una religión aburrida. Esto es imposible cuando estamos en Cristo. ¿Sabes por qué? Porque hay gozo en nuestra alma. Hay gozo en mi alma. Hay gozo en mi ser. Hay gozo en todo. Ah, no, mi ser, ¿verdad? Me adelanté. ¿Sí? Hay gozo. Conoces personas. ¿Ves cómo la gente va progresando? Cómo la gente, su vida va siendo cambiada por Dios. Cómo Dios va transformando los corazones. Cómo Dios va restaurando todas las cosas a través de creer que Jesús es el Mesías, el Cristo de Dios, aquel que viene a resolver mi problema fundamental. Y entonces puedo vivir confiadamente en esta tierra sabiendo que ese Dios grande, fuerte, poderoso, creador del cielo y de la tierra, me cuida, me guarda, está conmigo todos los días hasta que Él vuelva.
¿Sí? Por otro lado, existe el final de la época. ¿Sí? Fíjate bien, cada persona tiene su final, pero aparte de esto existe el final de la época. Por lo que Dios le dijo a Jonás que fuera a Nínive por último, ¿sí? Que fuera a Nínive, porque el tiempo de Nínive se había acabado, ¿sí? Así aquí para cada uno de nosotros hay un tiempo específico, ¿sí? Para Israel tuvo su tiempo, ¿sí? Oh Jerusalén, Jerusalén, si hubieras conocido el día de tu visitación. Hoy no desprecies y no menosprecies el día de tu visitación de parte de Dios a través de su palabra. Hoy puede ser tu último día. Mañana, hoy estás aquí sentadito, mañana quién sabe, ¿sí? Si estemos. Y entonces existe el fin aquí para Nínive. Y por último existe el final del mundo, que será precisamente en la segunda venida de nuestro Señor Jesús el Cristo. Y los que conocemos los tres tipos de final, entonces vamos a recibir la respuesta absoluta para nuestra vida. Que hay un fin para tu vida, ¿sí? Que en cualquier momento desapareces, ¿sí? Hay un fin para nuestra ciudad, hay un tiempo específico para nuestra ciudad o para tu familia, ¿sí? Y hay un tiempo de final para este mundo, ¿sí? Hay un final. Y los que conocemos las tres evidencias nunca vamos a fracasar con respecto al pacto que Dios ha dado. Por eso Jesús le dijo a esa mujer samaritana que había sido una adúltera, ¿sí? Y que no la veían con buenos ojos. Es que va a venir el Mesías llamado el Cristo, ¿sí? El ungido de Dios. Y cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Mujer, a tus órdenes, con Él hablas. ¡Wow! Imagínate, ¿sí? Por eso hay Jesús esas palabras hermosas que hoy horriblemente ese evangelio falso ha distorsionado, cuando Jesús dijo: Dios sigue buscando verdaderos adoradores que le busquen en espíritu y en verdad. Tales adoradores Él busca. Y no tiene que ver con la música, ¿sí? La adoración tiene que ver con la obediencia al pacto, ¿sí? La adoración tiene que ver con que ese libro que tienes en tus manos es tu herencia bendita. Ese libro que tienes en tus manos es palabra de Dios, es el pacto de Dios. ¿Para qué? Para que lo obedezcas, ¿sí? Y en la obediencia hay bendición. Por eso es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura, ¿sí? Y entonces los que están preparados para el futuro tienen una garantía, ¿sí? ¿De qué? De futuro en que Dios les permite y Dios les da una eternidad. Y la misma carta a los Hebreos dice que nuestra alma está anclada a Él. No hay nada que nos pueda mover, ¿sí? Nuestra alma está anclada a Él, a sus promesas, ¿sí? Y acompáñame por último. Los que tenemos esta respuesta en Cristo, los que hemos creído correctamente porque Jesús es ese Cristo, ¿sí? Y no en un Jesús milagrero, no en un Jesús que nada más cuando me va bien lo busco, cuando me va mal lo busco, cuando me va bien me olvido de Él, ¿sí? No, en un Jesús quien es el Cristo que a través de la cruz y de la resurrección vino a resolver mi problema en esta tierra, ¿sí? Porque tu problema era que estaba separado de Dios. En Argentina ha sido una nación muy visitada por Dios, pero se ha vuelto a adorar a pastores, se han vuelto a adorar templos,
a músicos, ¿sí? Ha producido grandes hombres, showmen como Dante Gebel, ¿sí? Que se han olvidado del pacto que Dios les dio, ¿sí? Y por eso esa respuesta de ese pastor: algo estamos haciendo mal. Si el pueblo de Israel hubiera reconocido, algo estamos haciendo mal. Si tú hoy reconoces que algo estás haciendo mal, ¿sí? Y te arrepientes de tu camino para seguir el camino de salvación, para seguir el camino que te lleva a una vida eterna con Él, tendrás abundancia de paz, ¿sí? Esa paz que Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Es una paz diferente, es una paz que solamente estando con Él puedes experimentar, ¿sí? Dios nunca permitirá que fracasemos, y por eso no hace falta desanimarnos, porque no hemos comenzado todavía a disfrutar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Solamente tenemos que entender que nos queda únicamente la verdad de su evangelio en nuestras vidas. Tal vez eres una persona que has probado una cosa, has probado otra cosa, has ido con psicólogos, con brujos, con doctores, ¿sí? Pero sigue tu enfermedad ahí. ¿Por qué no has ido con el médico de médicos? No has ido con el doctor. Acompáñame a Hebreos, capítulo 4. Los que se van a bautizar, que pasen aquí al frente, por favor. Quiero que oremos y dar unas instrucciones. ¿Sí? ¿Se sientan aquí al frente? Sí, quitan aquí para que se sienten. Los que se van a bautizar, por favor. Fíjate, Hebreos 4:14. Jesús, el gran sumo sacerdote. Y dentro de 8 días yo creo que voy a compartir, que era lo que iba a compartir hoy. Dice: teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, dice: retengamos nuestra fe. ¿Sí? ¿En qué tengo que retener mi fe? En lo que Él ya vino a hacer, en lo que Él ya vino a cumplir, ¿sí? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. ¿Para qué? Para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. ¿Qué significa esta ayuda oportuna? Van a venir tiempos de prueba a tu vida. Van a venir tiempos complicados, donde te vas a quebrar, donde a lo mejor no te va a quedar otra más que voltear a ver al cielo y clamar a ese Dios que hoy te está diciendo para que recibas misericordia y hallemos gracia para esa ayuda oportuna. Porque sabes que Él siempre va a estar ahí para ayudarnos cuando clamemos a Él, ¿sí? Él nunca, Él no murió en la cruz y no murió de espaldas, ¿verdad? Y no nos dio la espalda, ¿verdad?
Él murió de frente. Padre, consumado es. Hecho está. Roberto y Yesenia. Roberto y Yesenia. Hoy lo que van a hacer realmente es de valientes. Es reconocer su necesidad en Cristo Jesús. Es decidir morir a todo lo que el mundo ofrece, a todo lo que esos engaños de la fama, del éxito, para seguir a aquel que dio su vida por ustedes dos. Hoy es un día especial. Hoy va a haber fiesta en el cielo. ¿Sí? Y esto que el Señor hizo por nosotros es para que ahora nos acerquemos a Él confiadamente. Quiero que sepan que el hombre siempre nos va a fallar. El hombre siempre va a fallar. Él no falla. Él es fiel. Él es verdadero. En Él pongan su confianza. En Él depositen, ¿sí? Y acérquense con confianza, dice, al trono divino de su gracia, porque hoy van a recibir misericordia y hallarán gracia para la ayuda oportuna en los tiempos de necesidad. Amén. Sí. Así que vamos a ponernos de pie, iglesia. Vamos a orar. Gracias por la vida de Roberto, de Yesenia. Gracias por sus vidas, de los que están aquí. Te invitamos próximamente, el próximo domingo, yo creo, a los discipulados o entrenamientos que vamos a tener para que conozcas la verdad, porque la verdad los hará libres. Ya les estaremos pasando el horario. Sí, muy bien. Pues. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, porque tu palabra es verdad, es vida, Señor. Es el pacto, Señor, que tú estableciste desde el inicio, teniendo misericordia de nosotros para poder reconciliarnos con el Padre. Le damos gracias, amado Señor, porque creemos que tú eres el Dios del cielo y de la tierra, de lo visible y de lo invisible, sean tronos e imperios o potestades. Todo está en tu majestad. Le damos gracias, amado Cristo, por haberte puesto en nuestro lugar. Hoy, Señor, te rogamos para que nuestro corazón, Señor, querramos cada día estar en tu presencia. Poder conocerte, Señor, a través de tu verdad, de tu palabra. Porque hoy, Señor, escudriñamos tu palabra sabiendo que en ti está la vida eterna, que tú eres la vida eterna, que solo en ti, Señor, podemos encontrar la solución a nuestro problema. Gracias por esa sangre derramada en la cruz, Señor. Gracias por haberte puesto en nuestro lugar y habernos redimido, habernos justificado, habernos lavado. Ciertamente, Señor, podemos ver que Jonás también se quería esconder de la presencia de Dios como lo hizo Adán. ¿A dónde huiremos de tu presencia? Si solo tú tienes palabra de vida eterna, porque tú eres el verbo encarnado, porque tú eres la palabra. Ayúdanos, Señor, a conocer tus mandatos, tus estatutos, tus reglamentos, porque al conocerlos te estamos conociendo a ti, porque al obedecerlos, Señor, entonces estamos dando, Padre, el trono del corazón para que tú nos gobiernes. Tú estableciste los mandatos, Señor, para que nosotros pudiéramos conocer el camino, la verdad y la vida. Tú mandaste a tu Hijo
a Jesús como hijo de hombre siendo Dios. Y Él lo único que hizo fue obedecer tus mandatos, Señor. Escuchar tu voz y se sembró hasta la muerte y muerte de cruz para que hoy podamos vivir, Señor, por haber creído. Porque fue por tu gracia, tú nos diste esa fe, tú nos diste el arrepentimiento, tú nos diste la salvación. Todo proviene de ti, Padre. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto. Proviene de ti, amado Padre. Gracias por habernos reconciliado, Señor. Por haber abierto el entendimiento. Hoy bendecimos, Padre, a toda tu iglesia. Hoy bendecimos a tus hijos, Señor, que han tomado esta decisión de hacer este acto público, reconociéndote en su vida, en su corazón, reconociendo que no hay ningún otro Dios, Señor, que no es necesario mandar un gusano o el viento o la planta como fue con Jonás, sino que en ti, Señor, tú ya has soplado en nosotros de tu aliento, de tu espíritu, porque estábamos dormidos espiritualmente, estábamos muertos, y tú has despertado nuestro espíritu para poder darte la gloria, para poder alabarte. Y tú dices que la única manera de alabarte es obedecer tus mandamientos, es reconocerte a ti, Señor. Hoy queremos vivir, Señor, en la hermosura de tu verdad, de tu santidad. Tú eres el único que nos puedes apartar, Señor, porque tu palabra es verdad. Santifícanos con tu verdad, porque tu palabra es verdad. Y tu palabra renueva nuestra mente, Señor. Ese es el arrepentimiento, Señor. Que a través de conocerte cambiemos nuestra manera de pensar. Y lo que va a producir es que cambiemos nuestra manera de vivir. A ti te damos toda la gloria, Señor, y oramos, Padre, por este acto de fe que se acabó el día de hoy. Te damos gracias, Señor. Tú buscas a tus hijos, Señor. Y tú los espíritu. Tú eres espíritu. Y los verdaderos adoradores alabamos al Padre en espíritu y en verdad. Gracias porque tú eres el Padre de los espíritus y porque Cristo es la imagen visible de ti, Señor, del Dios invisible, el unigénito de toda la creación. Gracias, amado Cristo, por interceder en el cielo por nosotros y por habernos dado de tu espíritu cuando creímos, porque ese espíritu hoy es la garantía de ser hechos tus hijos y es el que nos hace proceder a un arrepentimiento genuino, el que nos hace buscarte, Señor, con un corazón verdadero, y el que, Señor, nos convence de cambiar nuestra manera de vivir, el que nos convence de darte la gloria y la honra, el que nos convence de reconocerte en todos nuestros caminos para que tú endereces nuestra vereda, porque tu palabra, Señor, es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Aquí sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza eternamente y para siempre, en el nombre poderoso de Cristo. Y asimismo, Señor, te damos gracias por los diezmos, por las ofrendas. Las recibimos con acción de gratitud para seguir extendiendo, Señor, tu verdad, para seguir estableciendo el evangelio. Gracias por esta amada iglesia, Señor. Gracias por todos aquellos, Señor, que están haciendo tu voluntad. Gracias, Señor, por cada corazón que fue, Señor, cautivado por tu verdad, que fue transformado y procedido a un arrepentimiento en todas esas regiones, Señor, en Argentina, en Ecuador, en Chile, en Uruguay, en Paraguay, Señor. Que la palabra que cayó en sus corazones produzca mucho y buen fruto, Señor. Creemos que estamos en estos tiempos, Padre, donde la mies es mucha y los obreros pocos, y que el poder de tu espíritu está soplando de norte a sur y de este a oeste, Señor. Permítenos, Señor, ser obreros, Padre, que no seamos avergonzados, sino que proclamemos con precisión tu palabra, con la verdad tu palabra, Señor. Por tu gracia y por tu misericordia, extiende, Señor, obreros, Padre. Te damos gracias porque nuestro deseo, por lo cual, Señor, tú nos has pedido que hagamos el ministerio de la reconciliación, es que podamos preparar esta tierra como estrado para tus pies, para que tú vuelvas, para que tú regreses y te esposes con nosotros, que somos tu amada iglesia. Todo esto